Hola, hola, bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la Luz del Cosmos. El día de hoy quiero continuar con ustedes con esta serie de la explicación del espíritu de cada una de las letras. En este caso nos toca explicar a nivel profundo, a nivel del Sod, lo que es la letra Nun. Entonces el tema de hoy es el espíritu de la letra Nun. Y como ustedes estarán viendo en mi pantalla, que les estoy compartiendo. Como siempre, les traigo la explicación a través de lo que es el diseño de la letra, lo que es la gematría y el significado. Y tal cual esta letra como la anterior que fue la mem, cuenta con dos letras, una inicial, una nun reshit y una nun sofit. La primer nun es esta, la pequeña, la curvada, y la nun sofit es la que está alargada. ¿Sí? Eh, de acuerdo a las explicaciones de los sabios hebreos, esto tiene un significado. Principalmente la letra, a través de su diseño, nos habla de la energía del servicio a la luz divina. Y una denota el amor, servir a la luz divina a través de el amor sincero del corazón. Y la otra nun denota el servir a la luz divina con reverencia, con un respeto reverencial. Esa es la nun curvada. Y la nun alargada es la que se refiere al amor. Pero al final de cuentas es la misma letra. En gramática, como les expliqué, la nun reshit o las letras iniciales se utilizan para escribir las palabras en hebreo, eh, ya sea que comience una palabra eh, con nun, pues se utiliza esta, o si está en el medio de la palabra se utiliza también la nun curvada, pero siempre al final de las palabras, y si tiene una letra nun, se va a utilizar la nun sofit. Eso a nivel de estructura gramatical, pues es lo que se maneja, ¿sí? Eh, pero bueno, respecto a su significado, tomando en cuenta su diseño, eso es lo que desde la sabiduría hebrea se sabe. Ahora, ¿qué pasa cuando ese servicio a la luz no se da? Y cuando hablo de servicio a la luz me estoy refiriendo también al cumplimiento del propósito que traemos cada uno de nosotros. Hay un propósito marcado en nuestras vidas desde que venimos a este mundo, desde que nacemos. Traemos un propósito, llámenlo misión, llámenlo objetivo, pero hay un propósito que está alineado a nuestro plan de vida. Entonces, cuando no estamos siguiendo la guía de nuestro corazón, donde está plantada la semilla de vida, que también tiene que ver con la Nun. Y cuando no servimos en amor por eso, y con respeto hacia ese propósito, hacia esa vida, lo que se genera, desafortunadamente, es una transgresión de parte nuestra, porque nos estamos apartando del camino, y no tiene nada que ver con lo que la iglesia o cualquier religión habla referente a los pecados. Ese es otro tema aparte en el cual no voy a entrar hoy, pero que sí es importante decir que cuando nosotros no estamos alineados a nuestro propósito vital, estamos generando un cortocircuito o varios cortocircuitos que en nuestro lenguaje se podrían entender como una transgresión. Las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, hablan de lo que es la transgresión. Y la transgresión es toda infracción a lo que la luz divina ordena que hagamos. Es toda infracción a lo que la instrucción, la Torá de luz divina nos dice que tenemos que hacer. Y en eso está justamente el amor
hacia nuestra propia vida, hacia nuestro propio propósito y hacia lo que tenemos que hacer con el tiempo que nos prestan en cada una de las existencias en donde nuestra alma se encarna. ¿Ok? Entonces es muy claro, cualquiera que le erra a esta parte, y creo que nos ha pasado a muchos, el desenfocarnos de nuestro propósito, lo que estamos generando es cortocircuitos que de alguna manera afectan nuestro contacto con el ser supremo, con el ser original. Algunos le llaman Dios, pero la verdad es limitarlo mucho. Aun cuando hablo del ser supremo, el ser superior, Él es todo y está en todo, y nosotros estamos en el todo, o ese es el plan, que podamos estar en el todo. Ahora, pasando al tema de la gematría, el valor de esta letra tiene que ver con el número 50 y desde la Kabbalah y desde el misticismo hebreo, lo que se explica es muy importante. El número 50 denota la puerta número 50 de la Binah o del entendimiento, de la inteligencia divina. Se dice que el número 50 es la puerta de de la inteligencia o entendimiento del Mashiach, del Yeshmuach, de la comprensión. Y de hecho, desde la tradición hebrea, desde lo oral, hay una parte que se sigue que se llama la cuenta del Homer, en donde este acontecimiento sucede después de lo que es la Pascua o Pesaj. Y desde la Torá, obviamente es un código, se ordena que se cuenten 7 semanas completas, es decir, 7 por 7, 49. Tenía que ver en ese tiempo con lo que era la cosecha del trigo y el Homer era una medida. Entonces se ordenaba, ¿verdad? A que se hiciera esta cuenta, este peso, día a día, semana por semana. Pero eso es si lo vemos del lado literal. Pero la Torá o los escritos sagrados, en este caso los que yo cito son los hebreos y también del Nuevo Testamento que están en arameo, en griego y en hebreo, traen un sod, traen un secreto, traen algo oculto, se diría en arameo un ras, que nos habla de algo más profundo. Entonces, 7 por 7 son 49 y tiene que ver con el trabajo de la sublimación de las energías de las 7 sefirot que se mueven en el mundo emocional del ser humano. ¿Cuáles son estas 7 sefirot? Bueno, hay las del centro que son 6, que se les reconoce como un parsub del Serampín. A estas se les conoce como el mundo emocional del ser humano, en donde está Yesod, está Netzach, está Od, Tiferet, Gesed y Geburah. Y la última sefira que está hasta abajo del árbol sefirótico es Malhud, que se conoce como Malká, la reina, la novia, la cual recibe la energía superior y se manifiesta en este mundo físico inferior, porque es la única manera en que la luz majestuosa del Ein Sof se manifieste en este mundo. Pero para que se manifieste de manera equilibrada y que sea de beneficio en esta dimensión, tiene que haber un equilibrio. Entonces, la cuenta del Homer tiene que ver con esa cuenta de estar sublimando, de estar trabajando todas las sombras que se tienen en cada una de estas sefirot. Por ejemplo, Gesed. Gesed es la sefirá de la bondad, del amor. Es la sefirá que está representada por el arquetipo del padre Abraham, que era aquel ser por excelencia que era muy hospitalario, sabía atender a quienes llegaban a su tienda o a su casa, vamos a decirlo así. Tenía ese gesto de bondad hacia los demás, tal así que la divinidad le dijo que Abraham era su amigo y muchas cosas más. Ante Abraham se presentó, se dice en escritos profundos
y misteriosos, voy a decirlo así, pero que hablan de la profundidad de las escrituras, que Abraham ya había conocido al maestro, a Mashiach, al cual, pues evidentemente, la energía del Mashiach, el Yeshua, se manifestó en un hombre que se le puso el nombre de Yeshua, al cual yo le digo maestro, y es el maestro por excelencia. En todos los tiempos, eras, edades, mundos, son mundos, universos, paralelos, en todo el multiverso, como ustedes quieran llamarle. Y el mismo Nuevo Testamento habla, y por palabras del maestro y los religiosos de ese tiempo, y los perushim y los sedokim, me refiero a los fariseos y a los saduceos, no entendían lo que decía el maestro y lo llamaban que era un impostor, pero él hablaba de que, Yeshua hablaba de que ya Abraham lo había conocido, ya lo había hospedado, ya había hospedado esa energía mesiánica. Abraham hablaba directamente con Yud-Heh Vav-Heh, aunque en ese tiempo el Yud-Heh Vav-Heh aún no se había desvelado. Dice la Torah que el Yud-Heh Vav-Heh recién lo conoció Moshe, Moisés el profeta, o Moshe Rabenu, desde lo que se le dice desde el lado hebreo. Entonces fíjense qué interesante esto. El 50 es impresionante el significado que trae. Hablando de esa Sefirá Binah, hablando que es la puerta número 50 después de la explicación de lo que es el Homer, dicen los sabios que pues nosotros podemos trabajar esos 49 niveles de Binah, pues a través de ese trabajo del saber transmutar y el saber elevar, cada una de las midot que se encuentran. Midot son cualidades que se encuentran en las sefirot, haciendo que las sombras que están en esas sefirot del Zeir Anpin y Malká puedan ser sublimadas y puedan ser transmutadas a la luz. Y cuando eso sucede, entonces ya estamos en ese nivel 49, y sin el Mashiach, sin la energía del Mashiach, no podríamos llegar a la puerta 50. Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y él espera que le abramos. Y él dice, entonces yo estaré a la puerta y entraré y cenaré contigo. El tema de la cena, el tema de la Seudat HaKodesh, es una cena sagrada. Es esto que estamos ahorita compartiendo, que estamos transmitiendo algunos, que estamos hablando de estos temas que muchas veces no son muy llamativos. Y más cuando hablamos de Kabbalah, hablamos de otro tipo de misticismo de otras culturas, y para algunos pareciera una mezcla, un sincretismo religioso. Acá no estamos hablando de religión, eso es muy importante de aclarar. Este tipo de enseñanzas, el algoritmo de YouTube muchas veces no las linkea, pero aún así el verbo divino, aún así el Espíritu de Santidad se encarga de que esto que estoy hablando con ustedes hoy llegue a los oídos y a los ojos que necesitan escuchar y ver. Estamos en la era de Acuario, o estamos entrando a la era de Acuario, en donde a nuestro encuentro sale ese hombre con el cántaro lleno de agua, y esa agua representa la sabiduría elevada. Joma Elioná es la sabiduría que es asimilada por la puerta 50 del Mashiach Binah, y que se nos entrega a nosotros como un obsequio y un alimento especial. Esta letra en particular, no puse aquí este, el dibujito. Lo voy a tratar igual de dibujar acá con esta eh, tabletita que tengo. Es algo así. Ay, espérenme.
puedo hacerlo creo que mejor. Bueno, más o menos así. Es, es como, yo hasta lo compararía como una especie de esperma en el hebreo pitagórico o paleohebreo, pero más el pitagórico, el que es con pictogramas, dibujitos, la letra Nun la dibuja de ese estilo. Se le conoce como una semilla, pero el dibujito representa como una especie de pececito, pero más que nada es como una semilla de cómo se ven los espermatozoides en el semen, ¿no? Y, y habla de esa semilla del Mashiach. La letra Nun por excelencia es, si bien todas las letras esconden al Mashiach, a la energía del Mashiach, la letra Nun es como que la que más manifiesta el tema del Mashiach. Ahora vamos a llegar a esa parte, lo quería ahí dibujar. eh, pero volviendo al tema del 50. El 50 también representa en la cultura hebrea el tema de los jubileos. Era el momento en donde los que eran la servidumbre o la esclavitud eran liberados, se liberaban, si no mal estoy, también las tierras, un montón de cosas. Era un tema que manifestaba liberación. Algo muy importante también, eh, con este dibujito que les mostré, que tiene que ver con esa semilla de vida, con esa semilla seminal a nivel espiritual lo hablo, eh, que lo podríamos comparar también con un pez. A Moshe, a Moisés también se le conocía como el pez, y Moshe fue una especie de Mashiach en su tiempo, aquel que recibió eh, las tablas de la ley divina cara a cara, lo digo de manera figurada, delante del verbo de vida existencial, Yud Hei Vav Hei. Y que ya sabemos la historia, que rompió las primeras tablas, que en realidad no eran tablas comunes, eran tablas de zafiro, y todas estas historias maravillosas que hemos aprendido durante mucho tiempo. Pero su sucesor, su sucesor fue alguien de nombre Yehoshua bin Nun o Yeshua ben Nun, es decir, Joshua o Yehoshua, hijo de Nun. Ahí hay algo muy importante. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Acá en unas notas que tengo, hay un sabio que se le conoció como el Maharal, que explica que las dos Nuns representan las dos formas de acercamiento al bendito o a la luz, que ya lo expliqué. Una es el amor y otra es la reverencia. Si aprendemos a servir en amor y en reverencia, iremos por ese camino recto y justo, que el servicio, como yo les digo, tiene que ver con no negar el propósito que traemos y estar alineados a él. Sí, muy bien. Ajá. Entonces, hablando del tema de que a Moshe se le dijo que era un pez como un anún, porque él fue sacado del agua, si conocen la historia de que la hija del faraón lo sacó del agua y demás, el que fue su sucesor es llamado Joshua o Yehoshua ben Nun. Le han traducido al castellano como Josué, pero la realidad es que es el mismo nombre que se le dio a Yeshua, aquel que identifico como el Mashiach. Entonces acá hay un paralelismo ya en la época de Moshe, cuando le cede la dirección a Yehoshua, conocido en castellano como Josué, de que guiara a Israel a la tierra prometida. Entonces acá hay
algo muy importante. La energía del Mashiach se venía moviendo desde ese tiempo en distintos personajes, ¿sí? Las escrituras en sí de la Torá no hablan del intelecto de Yehoshua ben Nun, sino del hecho que fue el Talmid o el discípulo de Moshe. Siempre él estando a su lado, siempre. La pregunta sería por qué él pasó a ser o a heredar el liderazgo de todo el pueblo, por qué Moshe se lo cedió a él. Y acá hay una palabra importante, la humildad. Se dice que el hombre más humilde sobre la faz de la tierra en ese tiempo era Moshe. Y el que tenía esa cualidad también era Joshua. Y por esa cuestión, de acuerdo a la sabiduría hebrea, es que Joshua fue apto para recibir ese liderazgo. Entonces imagínense, es algo muy impresionante. Entonces, eh, hablando acerca de la gematría, como les comenté, tiene que ver con, con el entendimiento y aquella que toma la sabiduría divina para darle forma y que nosotros podamos comprender todos estos misterios y alimentos espirituales. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos el tiempo de ver un video como este, de leer algo que denota santidad, algo que es sagrado, se nos otorga el potencial, o más bien el máximo potencial para alcanzar nuestro propósito, para cumplir con nuestro propósito, pero no solo eso, sino también vivir bien en este mundo que wow, que dependiendo de dónde vivamos, pasa cada cosa que dice, pues sí, estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, momentos de mucha locura, agresividad y cosas que pasan en el mundo que si no nos agarráramos de la majestuosidad de lo que nos ha dado el Padre bendito de las luces, pues yo creo que no aguantaríamos estar acá. Entonces, cuando cedemos nuestro tiempo, nuestra voluntad, alimentarnos con este pan sagrado, con esta agua de vida, entonces se nos otorga el máximo potencial para alcanzar lo mejor de nosotros mismos, nuestra mejor versión. Y es muy fácil, cuando uno se alimenta bien a nivel físico, uno se siente bien, ligero, despierto, con energía, uno puede hacer las cosas muy bien, nos permite rendir de manera mejor. Pero cuando decidimos pues, echarnos unas cocas y comer chatarra y mucho dulce y chocolate, pues no creo que nos sintamos de esa mejor manera. Es lo mismo con el alimento espiritual. Si vivimos de acuerdo a la sabiduría sagrada y abocamos nuestra vida en eso, siempre estaremos protegidos por la luz divina y aunque vivamos en las zonas más complicadas del mundo, la escritura dice claramente que nada acontecerá, que a nuestra diestra caerán 1000 y en nuestra izquierda caerán aún 10.000. Creo que es así, ¿eh? No me acuerdo si es diestra, izquierda, ahorita busco ese pasaje, pero se entiende de que pase lo que pase, aquellos que intenten hacer algo en contra nuestra simplemente no tendrán acceso a eso, ni llegarán a hacerlo. Antes de eso se verán muy obstaculizados por eso. Entonces hay que decidir vivir de acuerdo a la sabiduría divina.
Llegando al tema de los significados, ya hablé un poco del pez, de la semilla. Viene el tema de que también la nun significa reino, significa milagro, también significa engaño, porque pues en este mundo hay una dualidad, es blanco-negro, alto-bajo. Y bueno, se ha dado el tema de lo malo-bueno, aunque en realidad malo-bueno es un concepto realmente subjetivo, porque para unos lo malo es una cosa, para otros es otra, y por ende lo bueno también. Pero acá no tenemos que hablar de malo o bueno, tenemos que hablar de lo equilibrado. Entonces, cuando la energía de la letra nu no está equilibrada, surge una transgresión y por ende surge un engaño. Este mundo, como bien sabemos ante nuestros ojos humanos, está gobernado por leyes de la naturaleza, porque visiblemente no vemos a la divinidad, pero sabemos que está, y por ende es una falsa realidad. Cuando Adán y Jabá transgredieron, tenían miedo de lo que escuchaban, de la voz del Yud-Hei Bab-Hei. Bueno, en ese tiempo creo que quien les hablaba no era Yud-Hei Bab-Hei, sino Elohim, que era la voz de las fuerzas de la naturaleza. Pero antes de que existiera esa transgresión o ese cortocircuito, había una comunicación, un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Pero cuando el hombre descendió en su vibración y en su energía por esa orden que recibió que no cumplió, entró en el miedo porque primeramente fueron engañados por la Nahash, tanto él como Jabá. Hubo un engaño a nivel en la psique, y la psique se fraccionó en dos, cuando era una sola, vamos a decirlo así. Entonces empezó la dualidad, porque no había una dualidad. Y ahí surge el engaño. O más bien, el engaño ya estaba antes emitido por la Nahash, que les dijo, si tomas de ese árbol, serás como Elohim, conociendo lo bueno y lo malo. Bueno, así lo traducen, pero sería conociendo lo equilibrado y lo desequilibrado. Y serás como Él, serás como Elohim, tendrás las mismas cosas que Él y podrás hacer a tu antojo como quieras. Tus ojos se abrirán. Y a través de ese engaño de la Nahash hubo un descenso del estado de conciencia y de psique del Adán, de la humanidad. Y eso generó un desequilibrio que pues hasta nuestra época persiste. Pero ¿qué pasa con eso con esa falsedad que sucedió? Que evidentemente eso en este mundo se manifiesta y este mundo es el 1% de la realidad absoluta. El 99% está en los mundos elevados, en los mundos superiores. Por eso, cuando no se está alineado en la energía de la Nun, entramos en el engaño de este mundo caído que nos hace pensar que esta es la realidad. Y la realidad es que no es esta la realidad, sino que todo lo que es real sobrepasa a este mundo. Sí hay reflejos de realidad acá, pero como fue desde esta historia que les conté, como fue de alguna manera violada la psique, la espiritualidad, el estado del Adán de ese momento, del primer hombre, Adán Arishon, pues es que este mundo está en esa condición de engaño.
Y sobre todo lo vemos en las calles, en las noticias, en cómo la gente se comporta de una manera torcida, contraria a lo que es la vida y la luz absoluta. Entonces nuestra misión en este caso es mostrar la luz verdadera, desvelarla, traer esa luz infinita del bendito sea de Akadosh Baruj Hu a este mundo, para que entonces sí se pueda observar la verdadera realidad y comprobar que todo, absolutamente toda esa parte de la realidad es divino y que la divinidad se halla en cada cosa y aún en este mundo caído. ¿Cómo hacemos eso? Alineándonos con nuestro propósito en amor y en reverencia al gran yo soy. A diferencia de la BAF, que es muy parecida a la Nun Sofit, la Nun Sofit llega, si ustedes se imaginan una superficie acá en la Nun Reshit y ven esto, es como si eh, la Nun Sofit perforara la superficie, como si fuera un árbol que se planta en tierra. Entonces, esto lo que implica es que ese flujo de energía mesiánica no solo es sobre la tierra, sino hasta en los abismos y submundos que están debajo de la tierra. ¿Acaso el Nuevo Testamento no dice que Mashiach, cuando lo va a decir así entre comillas, cuando murió en el madero, acaso no dice que descendió hasta los abismos para alumbrar a los que estaban atados y esclavizados en esos mundos bajos? Y miren que esto lo he leído, lo he estudiado y de escritos de la tradición hebrea que pues consideran que el Mashiach no ha llegado. Mas sin embargo en sus propios escritos hay mucha luz de que el Mashiach ha llegado y hay mucha luz de lo que dicen que va a ser que ya hizo. Eh, pero no lo han podido ver. Aunque algunos sí, pero otros no lo han podido ver. Llegará un momento en que sus ojos se abrirán para que lo puedan ver. ¿Quiénes van a poder abrir sus ojos y quiénes no? Pues aquellos que tengan esa chispa que dice que son parte del verdadero Israel. Pero bueno, ese es otro tema. Y esto, pues ya ha llegado, con la llegada de la energía del Mashiach ya llegó. Ya llegó, muchos lo están esperando, pero él ya llegó. Y aún la segunda venida de la que habla el cristianismo, ya llegó, está entre nosotros. ¿Qué pues tenemos que hacer? Tenemos que seguir elevándonos, trabajándonos, para acomodar bien la línea del tiempo en donde estamos y que nuestro destino sea favorable siempre. Sí, en arameo, la nun significa pez y de ahí que viene ese pictograma. Sí, y tiene que ver, el pez tiene que ver con protección, el pez tiene que ver con Piscis, el pez tiene que ver con eh, bueno, un pez equilibrado tiene que ver con las emociones equilibradas a nivel del mundo emocional. El pez tiene que ver con la abundancia, con la fertilidad, con un montón de cosas que el maestro ya vino a hacer, vino a dar vida, hizo muchos milagros que mucha gente vio. Y más sin embargo, a casi nadie de los que vieron esos milagros les sirvió para nada porque lo seguían solo porque él hacía milagros y les daba de comer. Y por eso él no enseñaba los grandes misterios a toda esa gente, porque ya sabía la intención del corazón de ellos. No había un servicio en amor y en reverencia a la luz divina. ¿Y qué pasa? Que por eso sus seguidores y todos los grupos que salieron después de que él ascendiera a los mundos superiores, le representaban
a estos grupos o se representaban ellos mismos con el símbolo de un pez y con también el Maguen David. Era como el representativo de los grupos nazarenos de ese tiempo. Eh, y dice, o sea, dice el judaísmo religioso del día de hoy que cuando llegue el Mashiach, pues él va a liberar de enfermedades a la gente, de problemas, de las guerras, va a hacer infinidad de milagros y bla, bla, bla. Pero hay un montón de cosas que Mashiach, en el cuerpo de aquel que le llamaron Yeshua, ya mucha parte de eso ya la hizo, ¿sí? Entonces, no es tiempo de estar esperando que venga, es tiempo de seguirlo. Si nosotros aprovechamos y traemos la luz de Él, entonces habrá un cambio radical. A lo mejor no en esta línea de tiempo, pero sí para la línea de tiempo a la cual nos pasemos nosotros por este cambio de vibración, de elevación de conciencia. ¿Ok? Hay un verso en los Salmos eh, relacionado al Mesías o al Mashiach que dice que su nombre será Ginón. Esto está en el Salmo 72, versículo 17, que su nombre Ginón perdura eternamente tanto como el sol. Según un sabio de nombre Rashi, Ginón hace referencia al reino. Ok, entonces hay varias facetas del Mashiach y era una de las cosas que les quería mencionar. Y, no, y esto al ser escrito con la letra Yud, que lo predece o la precede a lo que sigue del nombre Inon, porque está Ginon, es una Yud, una vocal I, o Jirij en hebreo, habla de perdurar, habla del futuro. ¿Sí? Entonces es un reinado que perdurará eternamente. ¿Qué otra cosa les puedo compartir de mis anotaciones? Ya para ir terminando. Bueno, acá hay algo interesante que se dice, que se escribió en el Talmud, que es parte de la tradición oral hebrea, que nos cuenta algo sobre el nombre del Mashiach. Un grupo decía que el nombre del Mashiach era Menahem, otro grupo sostenía que era Shilah, un tercero decía que era Ginon, y había un cuarto grupo que decía que era Haniná. Y en esencia todos tenían razón. Mashiach, que se compone de la Mem, la Shin, la Yud y la Het, es un acrónimo de todos esos nombres. La Mem de Mashiach, representada por Menahem, que significa consuelo, considerando que Mashiach vendrá para consolar a su pueblo, y parte de eso ya lo hizo. Consolar a su pueblo y mitigar su dolor y aflicción. Después se habla del nombre Shilah por la letra Shin, que significa que se convertirá en Melech, en rey, y reinará eternamente sobre su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo no me refiero a un pueblo físico, sino a aquellos que se convierten en Israel desde su alma, o que ya son Israel desde su alma. Shilah significa regalos a él, regalos hacia el rey, y lo cual podría decir que nosotros somos regalos de él para él, hacia él, etcétera, etcétera. Luego se habla del nombre Ginon, que empieza con Yud, que significa peces,
porque también hay una palabra para decir pez en hebreo que es dag o dagim, peces, pero también ginon hace alusión al significado de peces. Pero peces que se multiplicarán rápidamente. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de la pesca de los 153 peces. Es impresionante el código que existe ahí adentro. El 153 es un número triangular. Para ahí los que les gustan las matemáticas, investiguen eso de lo que es un número triangular. Pero lo que representa ese número en esa historia de la pesca, le llaman la pesca milagrosa. ¿De qué tipo de peces está hablando esa pesca? Habla de fecundidad, habla de multiplicación. Y el último nombre que tiene que ver con la letra Het, Haniná, significa gen o hein, gracia. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que el Maestro, que Mashiach, que Yeshua HaMashiach nos obsequió su luz meramente por gracia. Entonces tenemos consuelo, tenemos su reinado eterno, tenemos la multiplicación de todo lo que es Él y tenemos ese don de la gracia, que es paz, armonía en este mundo que lo necesita demasiado. Yo solo les puedo decir que todos los que estamos de alguna manera alineados con este mensaje, compartiendo este mensaje, escuchando este mensaje, estudiándolo, tratando de ser mejores cada día en base a esta dirección, nosotros seremos, y creo que ya somos, observadores y somos presenciadores de milagros. Uno de los significados de la letra Nun es milagro, ¿sí? Que, ¿por qué milagro? Porque la palabra Nun se escribe con dos Nun, una Nun inicial y una Nun final, justamente estas, ¿sí? Y vamos a hablar que internamente dice Nisei, Nisim, es decir, el milagro de los milagros. También lo podríamos entender como muchos milagros. La Nun presenta dos. La palabra Nun, porque una cosa es la letra Nun, pero cuando hablamos de la palabra Nun, que es una Num, Vav Nun, tiene dos letras Nun, ¿sí? Puede ser un poquito confuso para los que no han estudiado hebreo, pero al final la palabra Nun tiene dos letras Nun y en medio por una Vav, que en este contexto se pronuncia como una U, pero que la Vav también es ese gancho, ¿verdad? Es algo que une un punto con el otro. De ahí que en la sabiduría hebrea se dice que Nunes, Nisei, Nisim, el milagro de los milagros. Y el milagro de los milagros es que la luz más majestuosa y maravillosa que estaba en el Ein Sof dejó de estimarse o de sentirse como parte de ese Ein Sof, hizo una negación de sí mismo, teniendo esa forma divina, se negó a sí mismo y se despojó de sí mismo para habitar entre nosotros, por amor, por reverencia a su propósito, por respeto a su propósito, por obediencia al Padre Divino de las Luces. Y ese es el gran milagro de la Nun. Y ese es el gran sacrificio del que muy pocos hablan. Y el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como un amigo mío lo dice, y hermano en luz, Fernando en armonía, antes de el arrojamiento de este cosmos, antes de que se generara todo esto, él ya se había
inmolado, ya se había sacrificado. Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera, voy a decirlo así, humillación, pero lo hizo por amor y es más grande ese amor que esa humillación que se pudo haber generado. Mientras que en la religión judía se dice que en la era del Mashiach todos seremos testigos de grandes maravillas y milagros, creo que se han perdido, se están perdiendo la oportunidad de entender que ya estamos en la era del Mashiach. Simplemente tienen que abrirle la puerta. En conclusión, la Nun, la cual es la que representa la humildad, y de ahí hablamos de Moshe, de Yoshua y evidentemente de Yeshua HaMashiach, que dijo, sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Fíjense todo lo que es la Nun, que representa esa humildad, la sumisión a lo sagrado. Cuando se es humilde en este plano, en el plano físico, pero también en el plano intelectual, en la Binah, se logra entonces la coronación del 50º nivel de la Binah del entendimiento, que es la puerta 50 del Mashiach. Es decir, se nos premia con ese nivel de entendimiento y en el plano material alcanzamos abundancia y riquezas a través de la capacidad de multiplicarnos como los peces del mar. Así que nada cae en saco roto. Todo en este universo se pesa y se mide. ¿Qué tanto hemos trabajado en nuestra humildad para merecer todo esto? ¿Qué mérito hemos hecho? Así que mientras unos están esperando la llegada del Mashiach para ser bendecidos en entendimiento, en sabiduría y en todo lo material, otros tenemos que aprovechar que Él ya está para que podamos ver aún más su luz, su bondad, su amor, su humildad, podamos ser partícipes de ello y ser abundantes en todos los sentidos. Por mi parte sería todo. Espero que este video sea de gran bendición para ustedes. Si les ha gustado, denme su like, compártanlo, hagan que este mensaje se difunda y pues ya nos estaremos escuchando y viendo en otra representación de esta gran sabiduría que se me ha premiado en poderla compartir y transmitir. Y como siempre digo en todos los videos que comparto con ustedes, recuerden una cosa muy importante. Sean vida, sean luz. Hasta la próxima. Shalom.